En el video anterior te comentaba sobre los diferentes tejidos que encontramos en las plantas, específicamente los tejidos vasculares, los tejidos fundamentales y los tejidos dérmicos. En este video te contaré con un poco más de detalle de qué tratan cada uno de estos tejidos. Comencemos con el tejido llamado parénquima. Sin duda, este es el tejido más abundante que encontramos en la planta. Eso quiere decir que desempeña muchas funciones. ¿Como cuáles funciones podemos encontrar asociados al parénquima? La función de fotosíntesis, la función de almacenamiento, la función de aireamiento. Si nos acercamos a estas células, puedes ver que entre una célula y la otra, la pared es muy delgada. Eso es una característica de las células del parénquima. Tienen pared delgada y además es una pared flexible. Las células se mantienen vivas hasta llegar a la madurez y la función que desempeñan está muy vinculada con lo que ellas almacenan dentro de su citoplasma. Por ejemplo, estas que vemos aquí es parénquima de almacenamiento y estas organelas que notamos que hay en gran cantidad son amiloplastos, que son organelas que almacenan almidón. Pero no solamente la función de almacenamiento es la función del parénquima. También tenemos una función como la de brindar disponibilidad de oxígeno, ayudar a la flotación. Aquí lo que encontramos es que entre las células hay unos grandes espacios intercelulares que permiten justamente que el oxígeno, el aire, se pueda depositar y con ello colaborar ya sea a movilizar oxígeno a otras partes de la planta que no lo tienen tan accesible o bien ayuda a que las estructuras tengan fortaleza y al mismo tiempo puedan tener la capacidad de flotar. Sin embargo, las plantas también necesitan tejidos de sostén y el colénquima justamente es un tejido fundamental que tiene como función el sostén. Pero, ¿qué tienen de particular estas células? Estas células también siguen vivas al llegar a la madurez, pero tienen engrosamientos parciales de su pared. Es decir, la pared no se engruesa en todo alrededor de la célula, sino en puntos especiales. Al engrosarse la pared primaria, estas células le confieren a la planta rigidez, pero al mismo tiempo flexibilidad. ¿En qué partes de la planta necesitaría la planta un tejido que le brinde rigidez, pero al mismo tiempo flexibilidad? Son muy comunes de encontrar en los peciolos de las hojas, en el pedúnculo de las flores, pero también le brinda soporte a los tallos jóvenes. Aquí podemos notar cómo está presente el colénquima, mientras acá más adentro lo que vemos es el parénquima. Este tejido de acá es un segmento y este particularmente es un ejemplo de colénquima. Pero las plantas requieren de un tejido que les dé mucho soporte estructural. Ya sabemos que las plantas no tienen huesos, no tienen un exoesqueleto, no tienen conchas de sílice, así que ellas también requieren ese soporte estructural, más si pensamos en esas plantas de gran tamaño. Las células o el tejido que lleva a cabo esta función estructural o de soporte estructural es el esclerénquima. El esclerénquima son células que al llegar a la madurez están muertas justamente porque el espacio de la célula es casi totalmente ocupado por la gruesa pared que ellos tienen, que además tiene gran cantidad de lignina y celulosa justamente para dar ese soporte. En el esclerénquima no solamente encontramos un tipo de célula, encontramos dos tipos de células. Las fibras, que son las alargadas, y las esclereidas, que son las cortas. Aquí puedes ver esta célula con una forma más circular, pero que se nota su pared muy, muy gruesa. Como te decía, estas células son en su mayoría muertas a la madurez,
a menos que tomen funciones de almacenamiento. Y en esta imagen de acá, todas estas que vemos con la pared gruesa que se han pigmentado de rojo son fibras que le están brindando soporte a este haz vascular. Entonces, en el esclerénquima, las plantas encuentran ese tejido de sostén. Dejando atrás a los tejidos fundamentales, ahora hablemos de los tejidos térmicos. Los tejidos térmicos son, en el caso de las plantas que están en su primer crecimiento, el tejido dérmico es sobre todo la epidermis. La epidermis recubre todo el cuerpo de la planta y es la parte que está más expuesta al ambiente. Las células de la epidermis, que es esta imagen que vemos al fondo, pueden ser de diferentes formas. Hay algunas que son muy singulares, como estas de aquí, con una forma muy sinuosa. Tienen además una cutícula en la parte que queda hacia el ambiente, justamente para ayudar a prevenir la pérdida de agua por evaporación y también para protegerla de los patógenos que se encuentran en el exterior. Sin embargo, con una cutícula y unas células que están tan cerca una de las otras, las plantas necesitan entonces células que permitan el intercambio gaseoso para que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Ahí es cuando entran en acción estos que seguramente ya conoces del capítulo de la fotosíntesis, que se llaman los estomas. Los estomas son células que se pueden abrir y cerrar y permiten entonces el intercambio de gases. Ellas controlan ya sea la entrada de CO2, la salida de oxígeno, también la salida de vapor de agua. Finalmente, en este video te quiero hablar de los tejidos vasculares. Las plantas superiores necesitan tejidos que ayuden a movilizar el agua y los recursos a través de toda la planta. Los tejidos vasculares son tejidos complejos. ¿A qué se refiere esto? A que son tejidos que están conformados por más de un tipo de célula. En el caso de las plantas, el xilema es el encargado de conducir el agua y minerales disueltos. Es decir, son como tubos en las plantas que movilizan agua y minerales disueltos. Para poder movilizar el agua y los minerales, las células del xilema, que se conocen como elementos de los vasos y traqueidas, tienen lignina en sus paredes, lo que les provee más impermeabilidad. Estas células también están muertas a la madurez y como podemos notar en esta imagen, esta que estoy mostrando, es un elemento de los vasos. Tienen orificios que las comunican con las células vecinas. Así es como las plantas logran movilizar el agua dentro de su cuerpo. El otro tejido vascular que tienen las plantas se llama el floema. El floema es el tejido que conduce productos elaborados en la planta a partir de sus áreas de producción a las áreas de uso. Ya sabemos de antemano que en las hojas se lleva a cabo la fotosíntesis de las plantas. Allí se producen carbohidratos que tienen que ser movilizados hacia las otras partes de consumo que requieren de esos carbohidratos para funcionar, para su síntesis de la energía. Quiere decir que este tejido es un tejido de células vivas que moviliza carbohidratos, reguladores de crecimiento, vitaminas, entre otros. Como te comentaba, las células del floema son vivas a la madurez, se conocen con el nombre de miembros de los tubos cribosos y para poder llevar a cabo la función de transporte, ellas tienen modificaciones que por lo tanto requieren el apoyo de otras células. El apoyo lo reciben de células del parénquima. Acá a la par podemos ver haces vasculares. Estos orificios de mayor tamaño representan el xilema y esto aquí de coloración azul
representa el floema. Entonces aquí se está se está dando la movilización de agua y en estas se está dando la movilización de los carbohidratos. Pero requieren para su función una célula de parénquima que les colabore, conocida usualmente como células compañeras. Como te mencionaba anteriormente, en una lámina anterior, diferencias entre monocotiledóneas y dicotiledóneas es la manera en que se distribuyen sus haces vasculares. ¿Y qué son los haces vasculares? Son las estructuras que tenemos en la planta para conducir el agua y los nutrientes. Pero no solamente está conformado por células del floema y el xilema que están uno a la par del otro, sino que aquí también encontramos la presencia de fibras para dar protección, rigidez, sostén, y también nos encontramos la presencia de células del parénquima. Finalmente, entonces podemos decir que en este video hablamos sobre las características de los tejidos fundamentales, el parénquima, el colénquima, el esclerénquima. También hablamos de la epidermis y hablamos de los tejidos vasculares, que son el xilema y el floema, que se ubican en los haces vasculares. En el próximo video hablaremos de órganos de la planta.